Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El próximo 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo con el lema Gratis habéis recibido, dad gratis. Hoy les ofrecemos nuestro enfoque dedicado a los enfermos, a los familiares, a los cuidadores y a todo el trabajo que realiza la Pastoral de la Salud aquí en nuestra diócesis. Vemos nuestro vídeo. Gratis habéis recibido, dad gratis. Es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2019. Con esta campaña se pretende reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos como reconocimiento del recibido. Es necesario hacer una reflexión en la importancia del voluntariado y la necesidad de animar a más personas en esta dirección. En su mensaje para la 27ª Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco asegura que las estructuras sanitarias católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad, en respuesta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a las personas. Frente a la cultura del beneficio y del descarte, el Papa pide a los hospitales católicos promover la cultura de la gratuidad y del don. Así lo sugiere en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año, en el que Francisco advierte a las instituciones de salud católicas contra la trampa de anteponer los intereses de empresas y aboga por proteger el cuidado de la persona en lugar del beneficio. En este mismo sentido, el pontífice asegura que las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad en respuesta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a las personas. Por otro lado, el Santo Padre reflexiona en el mensaje sobre el significado de la palabra don, que se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la contemporánea fragmentación social para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas. Además, según Bergoglio, los gestos gratuitos de donación, como los del buen samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. Antes de concluir este mensaje, el pontífice elogia la labor de los voluntarios, a los que exhorta a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo secularizado. Dedica unas bonitas palabras a Santa Teresa de Calcuta con ocasión de la solemne celebración que se desarrollará en Calcuta, en la India, en la Jornada Mundial del Enfermo. Al respecto, recuerda con alegría y admiración la figura de la fundadora de las Misioneras de la Caridad, a la que define como un modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfermos. El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día del Enfermo de carácter mundial. La Iglesia en España celebra el 26 de mayo la Pascua del Enfermo. Pues hemos visto ya nuestro vídeo y es ahora el momento de presentar a nuestros invitados. María Jesús Ibáñez, enfermera, buenas noches. Buenas noches. Parece que son los días ya un poquito más largos, pero a esta hora ya es de noche. Sí, claro que buenas sí. Noches. Me habéis Buenas pegado, vosotros que lleváis los turnos y todas estas cosas, me habéis pegado el despiste. Muchísimas gracias por estar aquí. Alicia Gómez, también enfermera, buenas noches. Buenas noches. María Jesús ya la conocemos, yo creo que a ti te estrenas, por lo menos en Enfoque. Te agradecemos mucho que pues nos dediques este tiempo. Y Gracias. Don Rafael Torregrosa, delegado diocesano de Pastoral de la Salud, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por traernos hasta aquí, hasta esta mesa de encuentro, de diálogo, de reflexión, pues un tema que a lo mejor no es habitual, ¿no?, en la esfera pública. Hablar de la Jornada Mundial del Enfermo, hablar de la enfermedad y hacerlo desde la fe, desde la esperanza, desde el acompañamiento, no está muy de moda, Rafa. Bueno, que no es habitual, sí que es habitual. Es muy habitual, pues nos toca a todos Sí. afrontarlo y tenemos en casa o conocidos pues que siempre pues tienen que aterrizar en el tema del tratamiento, los cuidados y en la enfermedad. Entonces, el tener una orientación desde la fe pues ilumina una dimensión de la persona que puede hacer muy fecunda la vida, y entonces por eso del secretariado, de las parroquias, de la vida familiar, la vivencia de la fe, iluminar toda esta realidad que es propia del ser humano, que es la debilidad, la contingencia, que es la enfermedad,
pues viene a hacer muy fecunda la vida y sacar muy adelante valores que a veces cuando estamos entre comillas sanitos no sacamos, ¿no? Pero sacamos mucho bien de la enfermedad y del proceso en el cual también nosotros tenemos que cuidar o somos cuidados, ¿no? Pues en esos ámbitos, en lo que dice el Papa también en el mensaje de este año de la jornada del enfermo, hablando del gozo de la gratuidad, ¿no? Del don. Ujú. Sí, lo que yo me quería referir, que cuando se habla de la enfermedad, de la vejez, de los últimos momentos de la vida, no se hace normalmente con un tono de esperanza, ¿no? Se hace desde la tristeza, desde la emoción, en muchas ocasiones desde la inquietud, desde la duda, ¿no? Hay que arrojar, como tú bien has dicho, luz, ¿no? A esos momentos por los que todos, tarde o temprano, vamos a pasar, ¿verdad, María Jesús? Sí, el sufrimiento forma parte de la vida, igual que la muerte también forma parte de la vida. Lo que pasa que es cierto que es difícil pensar en un entrenamiento al sufrimiento, pero sin duda alguna, desde las pequeñas pérdidas que tenemos desde que nacemos, ya nos estamos entrenando a perder y a superar ciertas etapas y adaptarnos a unas etapas nuevas. El bebé cuando deja la lactancia pasa a otra etapa, cuando empieza a ir a la guardería se desprende de sus padres y pasa a otra etapa. Entonces el sufrimiento también hace que nos adaptemos a otra etapa de la vida y que de alguna manera saquemos todo lo positivo que nos puede aportar, que sin duda alguna nos hace crecer más como personas. Uh-huh. Alicia, ¿cuál es porque a María Jesús la conocemos más, a Rafa también, ¿cuál es tu aportación, cuál es tu experiencia dentro de la Pastoral de la Salud? Yo pertenezco a la Hospitalidad de Lourdes de Toledo y desde ella pues ayudamos en todo, hacemos la peregrinación de todos los años a Lourdes, y que es donde nuestro tema y nuestro centro de trabajo es el enfermo. Estamos siempre con el enfermo, atendiendo al enfermo, y es nuestro... Uh-huh. Y colaboramos en la Pastoral de Salud pues en lo que ellos necesiten también. Uh-huh. Gratis habéis recibido, Dad gratis es el lema de esta Jornada Mundial del Enfermo, que si leemos el mensaje se puede consultar en internet. Bueno, pues hace especial mención, por un lado, a lo que significa el don de la gratuidad y la solidaridad, y por otro lado también se centra en esa expresión ya propia del Papa Francisco, que es la cultura del descarte. Son dos realidades completamente opuestas la una a la otra, pero que existen, ¿verdad, Rafa? Exactamente, pues vivimos una sociedad en la cual, comentabas antes del tema del sufrimiento humano y de la enfermedad, como que procuramos tener expresiones que como que nos definen como que si fuera un contravalor el pasar por la enfermedad o por el sufrimiento, y al revés, como ha dicho María Jesús hace un momento, pues... Titi, la podemos llamar Titi. Nosotros cordialmente en el grupo pues le decimos así, pero María Jesús ha comentado cómo es una riqueza, una fuente de madurez, ¿no? Y tanto para la persona que vive la enfermedad como para la persona que está alrededor en el cuidado, como profesional sanitario o como familiar, voluntarios. Y como digo, vivimos como una especie de mantra de no sufrir, ¿no? Y la realidad es que sufres sí o sí. Entonces la cuestión está en que le des un motivo, una motivación, un sentido, y a la luz de la fe encontramos, ¿no? el dar gracias por la obra de Dios que nos cuida por medio de personas, también por fármacos, medicamentos, la inteligencia del ser humano, y dar gracias a Dios por poder ofrecer nuestra vida también ahí, en ese camino, en ese campo. Y por ahí es por donde también encontramos un ámbito de madurez. Decía antes Alicia un poco de la labor de los hospitalarios, pues también hay una labor muy bonita de dedicar su tiempo de vacaciones, que se van a la peregrinación a Lourdes con los enfermos, pero durante el año están haciendo campaña, y como Alicia, que también trabaja ahí en el hospital, en Virgen de la Salud, y pues también vive su trabajo de esa motivación, ¿no? de vivencia de fe, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Sí, porque alguien puede preguntarse, ¿no? Vosotras dos enfermeras, además tú estabas María Jesús, en paliativos. Yo ahora actualmente no trabajo concretamente en una unidad de cuidados paliativos, pero son enfermos crónicos en fases avanzadas o enfermos terminales. O sea, terminales, enfermos crónicos interna. En el caso de Alicia, estáis en contacto diario con la enfermedad, con el paciente, con los
familiares, que en muchas ocasiones siempre parece que nos centramos el mensaje en el enfermo, pero también la familia, el cuidador necesita de atención. Y luego dedicáis también vuestro tiempo libre a seguir involucrados en la pastoral de la salud. Alguien puede pensar que, bueno, que sois un poquito ahí espesas, ¿no? En eso, ¿no? ¿Por qué la pastoral de la salud? ¿Por qué esa vinculación? Alicia. Pues porque, no sé, yo en mi vida voy a Lourdes y no solo es ir 5 días a Lourdes, la vivencia de Lourdes es hacer luego en mi trabajo diario, en mi vida diaria, en mi procurar estar, hacer visitas a los enfermos. Tampoco estamos dedicados ahí todo el día, parece mucho, libre. Pero vamos, que tampoco es tanto. Y luego pues en el trabajo pues intentas, yo creo que hablabais de que ahora no se tiende, pues ahora la palabra en sanidad muy utilizada y que está muy de moda es humanizar la salud. Y eso a la vez es un poco eso, colocarse en el puesto de la persona que está enferma, de su familia, qué te gustaría que te hicieran a ti, cómo te gustaría que te hablaran, que te explicaran las cosas. Y así yo creo que todo se hace como más fácil, dentro de la dureza de la propia enfermedad. Pero si estamos en ese momento, el de humanizar la salud, ¿es porque en algún momento hemos estado deshumanizados? Sí, yo creo que sí. En cierta forma sí, se dedica mucho tiempo a nosotras las enfermeras a correr por los pasillos, coger una vía, no sé qué, no sé cuánto, pero no tienes tiempo de ponerte, de coger la mano, de hablar con la familia, de explicar lo que le vas a hacer. La familia a la vez está como metida en un proceso difícil, que cuesta mucho trabajo aceptar, pues a lo mejor la muerte próxima de un familiar o que esté en una situación muy vulnerable, los enfermos también, y todo eso lo vemos en el día a día. A ver, yo pienso que el ser enfermera no es algo que lo dejas cuando te vas del hospital o de la residencia. El ser enfermera es algo que va dentro de ti. Entonces, de alguna manera, seguir dando te sale solo. Eso por un lado. Pero por otro lado también me parece muy importante la formación en este ámbito de profesionales sanitarios. Entonces, a mí me ayuda mucho estar en el secretariado por eso, porque me estoy formando y desde una óptica y unos valores cristianos, que es lo que en el fondo yo quiero transmitir en mi trabajo. Y luego también las relaciones entre nosotros que nos hacen buscar juntos la luz y que nos hacen también resolver conflictos que quien más y quien menos se enfrenta a ellos todos los días y muchas veces te sientes solo en un ambiente en el que no todo el mundo piensa como tú. En cambio, en la pastoral sanitaria sí que logramos ver juntos la luz, ¿no? Y esa formación se transmite luego en vuestro día a día, no solamente en el ámbito profesional, entiendo también que en el ámbito de la familia, en el ámbito de tu agenda de amigos y todo. Desde luego, la vocación del profesional sanitario, como otras tantas, no es cuestión de 8 a 3 o de noche, como decía yo al principio, ¿no? Yo creo que todos, si realmente tenemos una profesión con vocación, pues todos estamos un poquito alerta. La labor de la pastoral de la salud trasciende de los profesionales sanitarios, ¿verdad? Siempre os lo habéis planteado como una pastoral de ventanas abiertas, ¿no? Claro, porque el hecho mismo de la enfermedad, todo el tema del ámbito sanitario, no solamente toca a los profesionales sanitarios, sino que entra dentro de las casas, entra de la vida del enfermo, la familia, y luego también pues hay una serie de personas pues, que quieren dedicar tiempo, que es el lema de este año, los voluntarios en la pastoral de la salud, es decir, gente que se dispone pues para vivir eso que decía también Alicia, ¿no? que es una humanización del ámbito sanitario, por aquello que también comentabas tú, que decía el Papa, que dice varias veces, ¿no? La cultura del descarte, frente a una cultura del individualismo, del descarte, frente a un planteamiento pues como un poco materialista o distinguir entre vidas más dignas que otras, ¿no? Pues toda vida es digna y entonces toda vida es digna de ser querida y ser amada porque es, y más desde el punto de vista de la fe, que lo iluminamos de esa mirada de Dios que ama a cada persona
independientemente de las circunstancias más, y cuanto más débil, hay una opción preferencial por la persona más frágil. Entonces, eso se refleja en gente que comentabas tú ahora, ¿no? De cómo eso, terminas tu trabajo y sigues teniendo pues una disponibilidad para la pastoral de la salud. Es que si uno tiene una vocación, pues no tiene un momento estabulado así en horario, ¿no? Sino que siempre es enfermera, siempre es médico, siempre es sacerdote, siempre es auxiliar. Es decir, siempre tiene esa tendencia a que lo que vive no es un trabajo asalariado y ya está, sino que vive una vocación, y una vocación que además llena su vida de sentido. Entonces, también, como dices, pues toca a gente que no es del ámbito sanitario, pero tiene inquietudes porque dentro de lo que cabe, pues todos tocamos este ámbito de la enfermedad y nos sugiere qué puedo hacer yo aquí, a qué me llama Dios, ¿no? Y hay gente con buena voluntad que a lo mejor no procede del ámbito sanitario, que se ofrece pues para visitar enfermos, ya sea en su parroquia, ya sea en el hospital, en el ámbito hospitalario. Y nosotros tenemos una experiencia muy bonita de que estamos viendo surgir en las comunidades parroquiales pues gente que quiere dedicar tiempo a visitar a gente que no va a su parroquia, que apenas sale, que les puede echar una mano desde la parroquia distribuyendo el pueblo en ámbitos, en distintas zonas. Y voy a visitarlos, yo me dedico a los enfermos de esta zona, yo a los de esta zona, ¿no? Y entonces tocan toda la dimensión de la persona, ¿no? Pues se le pone a ayudar al tema de los trámites con el médico, se pone a ayudar a trámites de ayudar a su familia y tal, y echar una mano. También el ámbito de la fe, rezar con ellos un rato, decirle al sacerdote, oye, mira, acérquese a ver a este enfermo que quiere confesar, que quiere... Todo ese ámbito de lo que decíamos antes de humanizar, no se humaniza, sino porque se deja entrar a Dios. Y entonces cuando entra a Dios, se humaniza de verdad. Pero si echamos a Dios, no se puede humanizar. Entonces es tan importante porque Dios ha hecho hombre. Y entonces la humanidad, dice Gaudium et Spes, en el número 22, que el sentido del hombre se ve a la luz del misterio del Verbo encarnado. Entonces, todo ser humano va a tener sentido en la medida en que se abra a Dios. Si no, pues encontrará como una serie de vacíos, de dudas, de incógnitas ahí. Pero cuando se abre a Dios, se abre a una esperanza, una vida de plenitud de fe. Y lo que decimos así frente a esa cultura del descarte, la vocación, humanizar y la apertura a qué me llama Dios, aunque no sea del ámbito sanitario, para ayudar en algo que es pues constitutivo del ser humano, que es la contingencia y la debilidad, ¿no? En el mensaje el Papa Francisco hace un llamamiento muy especial a los hospitales católicos para promover la cultura de la gratuidad y el don, que no se dejen llevar por el beneficio y que no se caiga en la trampa de anteponer los intereses de la empresa. ¿Estamos en ese ámbito o pensáis que todavía no hemos llegado a esos niveles? ¿La vida de la persona sigue siendo valorada en su dignidad? Yo cuando lo leí, luego que comenté, cuando lo leí, yo que estaba en otros lugares, no solamente en España, que está en otros lugares, sí que me ha llamado la atención, y lo comentábamos a veces los sacerdotes, y me pareció muy bien, muy acertado esto que dice el Santo Padre, porque cuando lo leí me recordó a que cuando he estado, por ejemplo, en Perú, las clínicas religiosas que llevaban religiosos costaban mucho dinero y solamente podían ir la gente rica. Sí. Y los fundadores de esas congregaciones eran precisamente fundadores que habían hecho esta labor, o como hace nada el Padre Pío, ahí en Pietrelcina, pues labores que eran específicamente para la gente más necesitada, y donde se reflejaba lo que dice el Papa, el don, la gratuidad y la opción preferencial por los pobres, ¿no? Pues llama la atención que clínicas que han nacido con un espíritu cristiano y de fe y de fundadores, pues eso, está San Juan de Dios, está San Camilo de Leris, pues están, que tomen una deriva que pueda tener una cierta tentación de la efectividad material, que no dudo que también tendrán, pues también conozco, cuando estaba ahí en Perú también, pues los hermanos de San Juan de Dios hacían cantidad de campañas. Yo llevaba chicos a Pimentel, por ejemplo, que eran muy humildes, y se les atendía. Es decir, tienen las dos facetas.
Pero sobre todo que no tenga, yo creo que lo que quiere decir el Papa también un poco ahí, que no se pierda tanto en la efectividad de que siga la obra por encima de todo, porque la obra tiene sentido porque nace de la espiritualidad del buen samaritano. El buen samaritano no solamente da su tiempo gratuito, sino que saca de lo propio para darlo. Entonces eso es lo que hace, no solamente fecunda esa obra, sino que hace crecer las vocaciones, yo supongo. Pues si uno se vuelve con los criterios del mundo, se acaban las vocaciones. Pero si sigue con el espíritu del fundador, pues seguramente que sigan habiendo muchas más vocaciones, claro. ¿Hay miedo a una mercantilización de la sanidad dentro de los profesionales? Independientemente de que, bueno, tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que saber que, bueno, que esto es algo que pagamos todos con nuestros impuestos y todo esto, pero bueno, ¿hay miedo? Hay de todo, hay de todo. Yo pienso que no tenemos que perder nunca el norte de que el centro debe ser la persona y que todo lo que se haga sea en función de la persona. Yo creo que esa es la garantía de una gestión con unos principios éticos sólidos. El problema es cuando el centro no es la persona, sino son los beneficios, es aligerar una lista de espera a costa de... Eso es cuando realmente, desde mi punto de vista, hay esos peligros. Ahí estamos pisando terreno pantanos. Claro, pero cuando el centro es la persona y todo lo que hacemos en inversión, en recursos humanos, es por la persona, no tiene por qué pasar. Bueno, también es algo que han dicho también todos los padres de la Iglesia y el Papa Francisco lo ha dicho en muchas ocasiones, también el Papa Juan Pablo II, en cualquier modelo económico, político, sociológico, sanitario, el centro tiene que ser la persona. Cuando la persona deja de ser el centro, aparecen todos esos análisis que dejan a un lado a la persona, ¿no? En eso coincidimos. Una de las grandes, lo dicen que la epidemia del siglo XXI es la soledad, que yo no sé si es una enfermedad, pero yo creo que sí que es una realidad, ¿no? Y que yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente pueda pensar, se vive muy especialmente en los hospitales. Los que, por desgracia, hemos tenido que pasar mucho tiempo en los hospitales, vamos constatando, y cada vez más, que cada vez hay más gente sola en los hospitales. ¿Por qué la gente está sola en los hospitales, Alicia, María Jesús? Porque eso lo constatáis vosotros, ¿no? Pues yo creo que, no sé, yo creo que las personas tienden mucho pues a estar ahora pues modelo de familia, de trabajo, familia, trabajo. Entonces no, el tiempo ese para estar acompañando a tu familiar, a tu padre, a tu hijo, bueno, sobre todo a las personas mayores, porque sí, sobre todo a los mayores. Los pequeños es diferente, pero a las personas mayores, pues, no sé, como que no hay tiempo para enfrentarse a eso, pasa como, bueno, si se puede quedar solo, ya estáis vosotros ahí para echarle un vistazo, para ver, sí, nosotros estamos ahí, claro, pero nosotros estamos ahí poco tiempo, no podemos estar en la habitación acompañando todo el tiempo. Y yo creo que es muy importante y los enfermos están mucho mejor cuando están acompañados por alguien de su familia, efectivamente. Están mucho más tranquilos y mejor. ¿Se percibe esa soledad, María Jesús? Mi ámbito, que es la residencia, sí, en muchos casos. En muchos casos incluso a veces la única fuente de afecto que tienen es la de los profesionales que les atendemos, por desgracia. Enfermos crónicos, residuales que llevan allí años. Da muchísima pena, da mucha pena. O sea, todo lo que hagas por ellos siempre es poco. ¿Qué le pasa a esta sociedad, Rafa? Hombre, ya lo han comentado ellas un poco, el trajín de vida que tenemos, de trabajo, de una estructura familiar poco sosegada, pues también lleva consigo que la gente más necesita, en este caso en un hospital, pues se delegue, ¿no? Pues mira, tenemos el trabajo, tenemos que desplazarnos desde el pueblo, de no sé... Pues mira, ya lo dejamos ahí y ya digo, pues como comentaba Alicia, no es lo mismo, por ejemplo, los más pequeñitos, ¿no? que tenemos con mucha más sensibilidad, pero ocurre que a veces no hay tanta sensibilidad con respecto a los enfermos ya más mayores. Y entonces, ciertamente hay gente, yo me encuentro gente muy ejemplar, de hijos, de esposo, esposa, que acompañan ahí
además con unas actitudes súper sacrificadas, ¿no? Porque dormir varias noches en un sillón y hay que recomponerte la espalda después de toda la noche ahí, ¿no? Pues es muy sacrificado y muy meritorio, ¿no? Pero sí que ciertamente pues hay enfermos que te dicen así, ¿no? Que echan de menos pues esa compañía, ¿no? Que estuvieran más. Pero a veces puede haber pues ese abandono, pero a veces también es ese ritmo en el cual, como ha dicho Alicia, se delega en el personal sanitario, porque no queremos dejar también nuestros planes. Nos cuesta dejar nuestros planes, ¿no? Y más cuando entramos en ese terreno un poco pantanoso que decías antes, ¿no? De los descartados, ¿no? Que a veces son pues enfermos crónicos con enfermedades muy avanzadas, está muy avanzado, o personas más mayores y tal, y entonces entramos ahí en justificaciones de temas que van saliendo un poco en la opinión pública a tratar, ¿no? Sí, eso es a lo que iba yo en la siguiente pregunta. Ya no hay un reproche social. Digamos que la sociedad como que va asimilando estos modelos que nosotros, yo por lo menos no los voy a juzgar, pero sí que lo puedo testificarlos y tal, pero ya no hay un reproche social a decir, pues ha dejado a su padre solo en el hospital. Digamos que nos van cambiando, o la frase que tantas y tantas veces seguro que habéis escuchado vosotros, ¿no? ¿Y qué pintamos aquí para estar así? Pues que mejor sea que acabe esto cuando pueda. Es como que nos van introduciendo en el lenguaje, en las actitudes, pues una ideología, ¿no? Mira, el otro día a mí me llamó la atención porque yo creo que no lo hizo la persona con mala voluntad, pero mira, usted el otro día pasó a dar la unción a mi familiar y tal. A ver si Dios se acuerda ya de él y se va. Yo me quedé frío. O sea, es una riqueza que puedas estar cuidando a tu familiar, es una riqueza que estés ahí, pero o sea, se impone a veces más y ya digo, no creo que sea tanto una comodidad culpable, o no sé hasta qué punto, pero sí que es eso. Ya vemos inútil el tener que cuidar a una persona que está en estado vegetativo, que está encamado por la circunstancia que sea de una enfermedad crónica y terminal, y entonces pues nos parece como hasta inútil esa labor, y sin embargo es una labor preciosa porque es única. El otro día cuando falleció un sacerdote allí, conocido aquí en Toledo, ¿no? Pues un médico que venía a verle porque tiene amistad con él, pues me llamó la atención porque me fue muy edificante para mí, me fue muy ejemplar, ¿no? Y me decía este médico que no tenía turno allí, que había venido a verle solamente a él ese rato, ¿no? Y me decía, he tenido el regalo de darle la mano cuando estaba agonizando y cuando ha fallecido, ¿no? Y he tenido el regalo de poder estar en estos momentos, y estaría el tiempo que fuera, pero he tenido el regalo de estar con él, ¿no? Es decir, valorar que cada momento es precioso, es un regalo, ¿no? Entonces, pues ciertamente se nos mete en el ámbito la comodidad o expresiones, doctor, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Esto se va a alargar mucho? Pues son preguntas que si tú la planteas desde el punto de vista humano y más desde el punto de vista de fe, te parecen un poco escandalosas, ¿no? Como tú dices, ahora mismo a lo mejor no son tan escandalosas o nos hemos insensibilizado, pero que son objetivamente escandalosas porque no estoy valorando que cada momento es muy válido. ¿Vosotras percibís, María Jesús y Alicia, por estar en activo y por desarrollar cuidados hacia los enfermos? Rafa está por allí, por el hospital, también cuida, pero bueno, ¿percibís que en ocasiones hay cierta como no entendimiento por parte de los familiares en esas situaciones? Pues ponéis una vía, quitáis una vía, ponéis un suero y tal. ¿Percibís que hay una incomprensión? Sí. A mí es que me da la sensación que muchas veces vosotras, como profesionales, veis vida donde otros están viendo muerte. Vamos a ver, aquí hay un factor que es fundamental, que es la comunicación, la información. El familiar tiene que estar muy bien informado de la situación de su familiar. Entonces, cuando él comprende que no es que se va a morir porque no come, sino que no come porque se está muriendo, es más fácil que no sufra al ver que ya no toma nada por boca y que hay otras maneras de alimentarle, por ejemplo.
O también el hecho de el ámbito de los enfermos de Alzheimer es un ámbito muy duro, y ahora hablo como hija, aparte de como enfermera, ¿no? Nosotros vamos todas las tardes a dar un paseo a mi padre y a darle la cena. Y un familiar me dijo el otro día, pero hija, con la tarde tan mala que hace, si él no se da cuenta, si él, ya ves tú, si no sabe ni quién eres, es cierto, no sabe quién soy, ni quién es mi madre, ni quién es mi hermana, pero sí sabe que le queremos. Y eso sí lo siente. Entonces, para mí es una alegría poderlo hacer y ojalá y dure todavía mucho tiempo más. Entonces, creo que también a los familiares hay que explicarle cuánto tienen todavía que disfrutar del familiar enfermo en sus circunstancias y cuánto todavía pueden ellos dar para ofrecerle la mayor calidad de vida, le quede lo que les quede. Esa es mi experiencia. ¿Percibes tú esa incomprensión, Alicia? Yo creo que falta información. Yo creo que a veces no explican, en este caso yo creo que nosotros o los médicos no explican la situación, o a lo mejor el familiar que está ahí escuchando no quiere escuchar lo que le están diciendo muchas veces, porque hay muchas veces que ante una situación terminal es difícil aceptar que ya no hay más que hacer y que te dicen que ya no hay tratamientos y que tienes que aceptar que no hay más que hacer, que ya hemos llegado al final y que hay que llegar a ese final lo mejor posible. Entonces hay que informar muy bien a la familia y que tengan mucho apoyo psicológico y que comprendan la situación y tú hacerlo lo más fácil posible. A veces pues intentamos que estén solos en una habitación, ahora en este periodo de tiempo es imposible. Imposible. Porque, hombre, vamos, esta cuando semana... hablamos de humanización, ¿cuántas veces nos hemos visto en un pasillo, ¿no? Sí, sí. Y eso, desde luego, ni los propios médicos les parece adecuado, ¿no? Entonces, esa humanización pasa por ahí, ¿no? También. Pero también pasa por presentarte cuando ingresa un enfermo, decir tu nombre, esos pequeños pasitos que ya se están empezando a hacer en los hospitales, presentarse, informar a la familia, que el enfermo no sea un número que tiene nombre, que le hables por su nombre, que le hagas partícipe de sus cuidados, que él pueda decidir también muchas veces lo que quiere hacer o lo que no quiere que le hagan. Todo eso es importante. En el fondo estamos hablando de un problema de humanización, de comunicación, ¿no? Y que por muy apretados que vayamos en nuestra agenda, pues a lo mejor merece la pena detenerse un minuto, 2 minutos más, ¿no? Teniendo en cuenta también a la contraparte, ¿no? Que a veces también hay familias pues que, bueno, que tampoco lo ponen fácil, vamos a decirlo así. Hay de todo, hay de todo. Rafa, cuando hablabas tú de cómo poco a poco la sociedad pues va cambiando en su estereotipo con referencia a la enfermedad y a la vejez, a la ancianidad, recordaba yo también una anécdota que me ha pasado en este viaje a Perú, en el que se sorprendían unos señores que conocimos de la sobreabundancia que había en España decía él, hospitales para mayores, y decía geriátricos, dice, no, donde van residencias de ancianos, sí. No entendían cómo había, claro, preguntaban, pero ¿por qué hay tantas residencias? ¿No podéis cuidarlos? Claro, es que allí donde has estado, la residencia de ancianos suele estar en los barrios más ricos. Lima está en Miraflores, en San Isidro, en La Molina, pero en Villa Salvador, que es una zona pobre, no entienden que a su familiar mayor le lleven a otro sitio que no sea cuidándole en casa. Porque aunque tengan poquitas cosas, es una riqueza tener a su familiar con él. Entonces no entienden aquel que es pues un tesoro en la casa, que es una persona mayor, pues la tenga en otro sitio distinto que en mi casa. Y cuando has estado también en la selva, y en la selva igual, tú vas a la selva y hablas residencia de ancianos y dices, ¿eso qué es? No va a entender qué es, ¿no? Porque no hay mentalidad de mandar a otro... Hombre, yo supongo que también las circunstancias aquí justifican a veces sí, eso, aquí no vamos a juzgar porque hay circunstancias que hay circunstancias que justifican el tener que una residencia, etcétera, ¿no? La mortalidad ya es diferente a como es aquí. Claro, sí, pero hay también gente mayorcilla y el mayor es un valor más que una carga.
Y eso es una Ese cosa es que el se nota chip que mucho. yo creo Como que estamos cultura. empezando a cambiar, el chip cultural que lo estamos empezando a asimilar como tal, ¿no? Ujú. Más allá de debates políticos, éticos, sobre la eutanasia, sobre la muerte digna, al final estamos poniendo un sello económico, ¿no?, a lo que supone esto, ¿no? ¿Cuántas veces no habéis visto informaciones sobre lo que supone, pues, determinadas enfermedades neurológicas que, bueno, que hacen que la persona sea muy longeva, pero que necesite de muchos cuidados, ¿no? Cuando se mercantiliza de esa manera, digamos, estamos entrando en un terreno, lo voy a decir otra vez, pantanoso, ¿no? Claro, por lo que comentábamos antes de que no se antepone la persona, sino como un supuesto bien económico superior, y bueno, pues como que hay unas personas que son descartables ya, y hay personas que no, pues que ya no cuentan, ¿no?, en ese sentido. Pues en la carta del Papa, del mensaje de este año para la Jornada del Enfermo, pues destaca mucho esa expresión de frente al egoísmo y el planteamiento de Descartes por la cultura del don y la gratuidad, ¿no? Recordando también para todos nosotros, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante también la optimización de los recursos. A veces, pues las políticas sanitarias, digamos que podrían pensar en cuanto a gestión en lo que se nos viene encima por la pirámide poblacional, por las patologías que están teniendo ahora la tercera edad, etcétera, de manera que no terminen en camas de medicina interna personas que pueden estar perfectamente en casa con unos adecuados cuidados paliativos, que haya más unidades de cuidados paliativos a domicilio con mucho menos coste que una cama en un hospital de agudos, por ejemplo, ¿no? Ahí yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿eh? Sí, porque parece que somos país de blancos y de negros. O sea, proponemos eutanasia sí, eutanasia no, pero hablamos, por ejemplo, de incrementar las unidades de cuidados paliativos y la gente, no, es que estás desviando el tema, ¿no? Estamos hablando de realidades. ¿Vosotros como profesionales os sentís escuchados por los partidos políticos? ¿Os sentís parte del debate político? ¿O os sentís más excusa? No sé, yo creo que la enfermería está en un campo ahí que no tiene mucho, no es muy escuchable. Hay otros sanitarios a los que se les escucha bastante más. La enfermería es un poco invisible todavía, aunque esté haciendo lo posible por ser visible y se pelea, pero luego tampoco somos un colectivo que estemos muy unidos, también luego vamos muy, cada uno a su... un poco ahí a su bola y no estamos como muy unidos para conseguir cosas, ¿sabes? Luego no... ¿Los profesionales sanitarios crees que se han escuchado, Rafa? Que son escuchadas a nivel social y el político. A nivel político, por lo que te llega a ti. Hasta donde llegamos, pues también es verdad que se están haciendo planteamientos en los cuales se les haga partícipes, pues quien dirija un centro hospitalario, que sea más bien una persona más cercana al ámbito sanitario que al ámbito político. Pues esos son detalles que a mí me parece que bueno, pues son de alabar, sean del color que sea, ¿no? Pero sobre todo, pues sí que es verdad que ahora que comentaba Alicia lo del tema este de las enfermedades, pues es que sin embargo ellas y ellos, ¿no?, enfermeras y enfermeros, están en primera línea de batalla. Sí. Entonces serían los que habría que preguntarles más, pues para la hora de organizar. Por ejemplo, ahora se está haciendo lo del hospital nuevo ahí en el polígono, pues preguntarle, enfermeras, yo no sé hasta qué punto, ignoro si se les ha preguntado más a este ámbito sanitario, ¿no? Pero pueden tener una voz muy importante, yo creo, porque son las que están en primera línea de batalla en el día a día, por decirlo así. En el parapeto, con todos mis respetos de los médicos, primero vas a la enfermera y luego ya si acaso aparece el médico, ¿no? Sobre todo cuando estás allí en el hospital. El 11 de febrero se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Es una jornada de carácter mundial, que se hace coincidir con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Y aquí vamos a tener acto el 10 de febrero, ¿no es así? El 10 de febrero, porque el 11 es lunes y entonces el 10 de febrero, domingo,
vamos recorriendo un poco distintos sitios de la diócesis, celebrando tanto la Pascua del Enfermo, que es allá por mayo, va a ser el día 26 de mayo, el 26 de mayo, como sí. esta de febrero, coincidiendo con la cercanía de la celebración de la Virgen de Lourdes. Ya lo instituyó San Juan Pablo II ya hace unos años, ya llevamos las 27 jornadas, ¿no?, del enfermo, y vamos recorriendo distintos sitios, y este año va a ser en la parroquia en Sonseca. Ahí han querido acoger este Día del Enfermo y ya lo están preparando un grupo nutrido de voluntarios, gente de la parroquia que quiere colaborar, y está muy entusiasmado. Yo fui hace un tiempo y la verdad es que está muy, muy contento y entusiasmado de que se haga allí en Sonseca, una parroquia muy viva, que bueno, pues se la ve con mucho deseo de trabajar pastoralmente, y en este ámbito de la pastoral de la salud, pues el otro día me reuní con 18 o 20 voluntarios de visitadores enfermos, ¿no? Y faltaba gente. O sea, que también estaba Buena noticia, buena ¿no? noticia, sí. Buena noticia. Y ya digo, será el día 10, presidirá don Braulio la celebración a las 5 de la tarde. Antes tendremos una reunión con los voluntarios en torno a las 4 de la tarde, y luego eso, la celebración a las 5 de la tarde, en la que celebraremos la Santa Misa, presidida por el señor arzobispo, y también se celebrará el sacramento de la unción con algunos enfermos de ahí de la parroquia, ¿no? También algunos enfermos que no vayan a poder ir porque sea más difícil poder ir a la parroquia, al templo parroquial, pues los sacerdotes de la parroquia ya se han organizado como para que puedan recibir la unción, puedan recibir la comunión, puedan confesar. Es decir, que va a ser un fin de semana tremendamente lleno de gracia, ¿no?, de derramamiento de gracia ahí en la parroquia, ¿no?, y para toda la diócesis. Y el 17 de febrero también tenemos acto, ¿no? El Esto nos lo cuenta 17 de Alicia. febrero la Hospitalidad celebra su fiesta de la Virgen de Lourdes, y se hará una fiesta que tenemos siempre, un día de convivencia, donde se comparte la comida, habrá una misa, una charla, todavía por confirmar, y se admite a todo el mundo que quiera ir. Lo pasaremos bien ese día en el seminario de Toledo a las 11:30 de la mañana. Eso es para todas las mañanas, bueno, hasta después de comer. Después de comer hay una procesión por el claustro del seminario, como la procesión de antorchas allí, un poco con la Virgen, dando una vueltecita por el patio del seminario, y ya con eso acabamos. ¿Cuánta gente os juntáis? Porque esto también tiene una buena tradición de Pues años. yo espero que muchos, cuanto más mejor. Sí, pero que bueno, habitualmente sois bastantes. Sí, somos un grupo grande, sí. Esperemos. Y también Pastoral de la Salud tiene programadas una serie de conferencias, ¿no?, de cara a las próximas semanas, ¿no? Para el 23 de febrero tendremos por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la Casa Diocesana de Ejercicios del Buen Pastor, tenemos una jornada de bioética. Ya es la cuarta jornada de bioética que llevamos, y vendrá un grupo que han comenzado ahí en la Universidad Francisco de Vitoria sobre el tema de una alternativa a la infertilidad, que es un proyecto Fertilitas. Ya hablamos algo el año pasado del tema de la proteinología, pero esto es un proyecto con mucha más fuerza y como formación también para profesionales sanitarios, ¿no?, que es una carencia también un poco ahí en el ámbito profesional sanitario. Pues un proyecto, pues esto que decíamos antes, de humanización, y también en vista de la dignidad de la persona, ¿no?, y que han apostado ahí la Universidad Francisco de Vitoria, lo van a presentar aquí en esta jornada de bioética. Y a las 12 pues habrá una charla, coloquio también con don Aquilino Polaino sobre el tema para entender la sexualidad humana. Es un gran profesional de la psiquiatría y muy reconocido a nivel internacional, y creo que pues es un regalazo el poder tenerle aquí con nosotros. Ojalá fuera todo el día, ¿no?, porque es una fuente de sabiduría, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aporta asistir a este tipo de jornadas, por ejemplo, de bioética, a María Jesús? Antes lo decía un poco, ¿no?, la formación continuada, pero también en el ámbito de la bioética, que me parece un ámbito fundamental para los problemas del día a día, y luego conocer otros profesionales que trabajan en otros ámbitos, que en el momento del coloquio pues transmiten otras experiencias que pueden tanto enriquecerte como lo que tú puedas aportar enriquecer a otros. Aunque en este ámbito de la bioética ya nos queda poco tiempo, es una lástima porque se abre un debate muy interesante,
parece que la Iglesia va siempre a contracorriente, por lo menos para el estatus generalizado, para la opinión o para lo políticamente correcto, como se dice ahora. Rafa. Hombre, va avanzando ahí la técnica y la experimentación, y entonces sale desde el punto de vista moral, pues también, y sobre todo tomando en cuenta que es un valor muy grande desde el punto de vista de la labor de la Iglesia, que respeta tremendamente el ámbito científico, pero sale al paso para iluminar, ¿no?, lo que es antropológicamente más digno, y también lo que, iluminado desde la revelación, pues cómo casa todos estos temas, ¿no?, y cómo poder entenderlos y cómo poder anunciar y también denunciar pues aquello que no sea propiamente para el ser humano. No todo vale, ¿no? Todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Pues ahí se ilumina desde la fe, y eso es esa es la bioética también, que tiene una palabra desde el punto de vista de la moral y de una antropología iluminada desde la fe también, que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa recapitulación este domingo, 10 de febrero, celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, en esta ocasión en Sonseca, a partir de las 5 de la tarde, 5 de la tarde celebración de la misa, sí. Y a las 4 tendremos un encuentro con voluntarios de allí. Bueno, probablemente también todavía haya tiempo por si algún voluntario se quiere apuntar, o Claro. si alguien que tiene a su familiar enfermo allí en Sonseca. Y después de la celebración pues tendremos también un poco compartir allí Vale. junto con ellos. El 17 de febrero, fiesta de la Hospitalidad de Lourdes en el Seminario Mayor a partir de las 11:30, y esa jornada el 23 de febrero en la Casa de Ejercicios, el Buen Pastor, con ese proyecto interesante promovido por la Universidad Francisco de Vitoria, Fertilitas, y sí. esa conferencia a cargo de ese ponente. Pues muchísimas gracias a los tres, que tengáis buena jornada. Yo siempre, hace 2-3 semanas estuvieron aquí los compañeros médicos, y yo siempre les digo lo mismo, que vengáis vosotros aquí, mejor que vaya yo, pero bueno, sí hay que ir, porque al fin y al cabo en algún momento de nuestra vida todos tenemos que pasar por el hospital, pues saber que estamos en buenas manos y en manos de profesionales formados y humanos, pues yo creo que también es un consuelo. Y a ti, Rafa, bueno, pues te vemos por el hospital o por cualquier otro... O vengo a subir aquí a veros también. Claro, también vienes. Bueno, a veces también se te ve en el campo del Atleti. Sí, de vez en cuando puedo. Sí, cuando puedes, ¿no? Y es que vamos a sitios sanos. Claro, sí, el hospital. Para recuperar salud y tal. Claro. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.